Feria Nocturna del Buceo, el mejor y más grande shopping al aire libre. Algunas preocupaciones de ustedes tienen que ver con los temas que tratábamos en el bloque anterior. Bueno, ¿qué pasó con el semillero del departamento de Colonia? También hubo desastres. ¿Qué pasó en el balneario argentino? Hay gente que está muy preocupada, pero ya les decimos que ha pasado el momento de la advertencia naranja y nos encontramos en verde en el sur del país y en amarillo para algunos departamentos del norte. Además, muchos saludos de Navidad, Sotelo. Bueno, muchas veces les restablecemos, les restituimos, le transmitimos nuestro deseo también de que hayan pasado una feliz Navidad a todos nuestros televidentes. Vamos ahora a contactar a nivel internacional a nuestra querida colega Ana Jerosolimsky. Ustedes la recuerdan, es una destacada periodista uruguaya, pero además nos llega de manera sostenida su trabajo como directora del semanario Hebreo. Además es columnista permanente de Montevideo Portal. Hanna, buenas tardes desde aquí. Buenas noches desde aquí, María Inés. Un gusto estar con ustedes al aire. ¿Cómo estás, Ana? Gracias. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Bien, leía ayer el artículo que escribiste, que yo lo leía en tu perfil de Facebook. Me pareció muy interesante, no solo porque comparto lo que dice, pero a veces me parecen cosas interesantes que no comparto. Pero en este caso, me parece que le agrega a todo este tema de la resolución de Naciones Unidas sobre los asentamientos, bueno, el hecho de que Uruguay también la apoyara, en contra, digamos, de la política de asentamiento del gobierno israelí, y luego la decisión del gobierno de Israel de llevar a su punto mínimo las relaciones diplomáticas con aquellos países que como Uruguay acompañaron la condena al gobierno israelí. Tú lo calificaste la decisión, además de que estuviste en desacuerdo con la decisión, dijiste, así como manifesté, critiqué en mi nota la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, critico ahora la reacción del gobierno de Israel, que considero totalmente irresponsable. Me parece que es importante porque a veces se pierde en esta suerte de teléfono descompuesto que es la información, sobre todo la información a nivel internacional, que estamos hablando de decisiones que muchas veces son contradictorias o polémicas aún dentro de los propios países, en este caso de Israel, la política en materia de asentamientos en territorios palestinos, ¿verdad? Y también lo que tiene que ver con la actuación de Naciones Unidas. Pero bueno, esta larga introducción es para decirte, o para invitarte a que comentes por este medio lo que opinás con respecto específicamente a llevar un punto mínimo las relaciones entre dos países como Israel y Uruguay. Bueno, primero que nada, como uruguaya siento ese deseo ferviente de aclarar que aquí no se habla en especial de Uruguay, sino de todos los países que votaron en el Consejo de Seguridad. Por supuesto, nuestro país es parte de esos 15. Y debo aclarar una terminología, Gerardo, que tú utilizaste, que en realidad no sabría cómo explicar exactamente las diferencias, pero sí en Jerusalén las autoridades me lo dijeron en forma muy categórica. No se habla de reducir al mínimo o de suspender las relaciones diplomáticas, sino los contactos con las embajadas aquí de los países, los diversos países que votaron en favor de la resolución 2334 del viernes último en el Consejo de Seguridad. Decirte diplomáticamente cuál es la diferencia, evidentemente debe haber para los entendidos a la materia, pero me parece que más allá de entrar en detalles de cuál es la diferencia entre suspender relaciones o suspender los contactos con las embajadas, que realmente me parece algo más técnico esto último, es importante que las autoridades israelíes en Jerusalén ponen hincapié en esa aclaración. No se están suspendiendo relaciones diplomáticas. Esto es hasta nuevo aviso, si bien hoy les diré que ya se hablaba de reducir al mínimo, no se hablaba de suspender totalmente, quizás cuestión de estilo. Evidentemente se quiere adoptar una serie de medidas de reacción para mostrar la forma con que Israel, en que Israel desaprobó o rechazó esa resolución. Ahora, tú hacías mención, Gerardo, este artículo que, como bien dijiste, lo escribí en Facebook, no alcancé a subirlo a Montevideo Portal. Yo había escrito otro, sí, que salió a Montevideo Portal, en el que critiqué mucho la resolución del Consejo de Seguridad y siento la necesidad, la obligación de aclarar que es mucho más fácil, creo que nos pasa a todos los periodistas, criticar lo que consideramos está mal hecho,
que proponer alternativas, ¿verdad? Muy fácil desde el escritorio, pero como yo no tengo la responsabilidad del primer ministro, me permito sí tratar de evaluar lo que considero se hizo bien o se hizo mal. Yo concuerdo plenamente con el rechazo oficial israelí de la resolución del Consejo de Seguridad del viernes. Lo que me pareció inadecuado fue el estilo de las medidas, a mi criterio, demasiado fuerte, es un estilo que pareció antagonizar, cuando está claro que entre los países que votaron a favor de la resolución hay también países muy amigos que en este caso creo sí que cometieron un error, incluyendo Uruguay, pero creo que la medida de tanto antagonismo es un error de estilo, digamos. Claro, porque tú lo que pones de manifiesto es que, lo decís con el nombre del canciller uruguayo, decís, Nir Novoa es un amigo, los amigos pueden discrepar, no hay por qué llevar a un punto de complicar las relaciones porque un amigo, en fin, piense distinto o vote en un sentido diferente al que quisiera el gobierno israelí. Yo me permito decir que inclusive en las máximas esferas del gobierno israelí, el propio primer ministro Netanyahu, que recibió al canciller Nir Novoa hace pocas semanas en un gesto poco común, no es, inclusive si Netanyahu tiene la responsabilidad de ser de hecho el canciller, no hay una vicecanciller en el ministerio, no hay un canciller de tiempo completo, él de hecho es el canciller, no es lo más común que reciba a un ministro de Exteriores de otro país. Para mí fue una expresión de amistad para con Uruguay, creo que esa sensación de amistad se mantiene claramente. Ahora sí es una época, un momento de crisis en el que Israel quiere maniobrar de modo que también dejen claro la postura. Hoy les diré que, por ejemplo, Netanyahu se manifestó en una reunión de carácter económico en el norte de Israel, algo por el desarrollo de la Galilea, pero evidentemente lo primero de lo que habló fue este tema y dijo, yo no estoy de acuerdo con cosas que se han escrito en la prensa, se refería a nacional y también la internacional, diciendo más o menos que como reaccioné fue estilo guerra mundial. Dice, yo creo que tuvo una reacción medida, vigorosa, y creo que es importante que todas las naciones del mundo lo vean. Nadie, dijo él, creo que lo estoy citando casi literalmente, cosa de hace pocas horas, nadie aprecia a países que bajan la cabeza, dijo él, y tienen que hacerse respetar los países cuando considera que se actuó mal para con ellos. Así no ayuda tampoco, ¿no? Sí. ¿Cómo, Gerardo, perdón? Que así tampoco ayuda con esas declaraciones, ¿no? Bueno, realmente es cuestión de estilo. O sea, hay mucha gente, tú habrás visto, Gerardo, ¿verdad? Sí. La tormenta que se desató en mi Facebook a raíz de esa nota, como siempre, gente a favor, gente en contra, y aparte ese fenómeno que dan las redes sociales, ¿no? De la gente que con pasión defiende su opinión, a veces no sabe hacerlo como legítima discrepancia, sino criticando en forma, bueno, o sea, no voy a repetir yo lo que dijeron, quienes discrepaban conmigo desde la izquierda, digamos, ¿no? Sí. Cuando critiqué en forma muy dura al Consejo de Seguridad y a la actitud de los palestinos, que para mí ese es el tema principal, abro paréntesis amplio. El problema central acá es que los palestinos optan por la arena internacional como vía de contacto con Israel para imponerle concesiones, en lugar de sentarse directamente a negociar. Creo que es un craso error. Pues me criticaban con la misma vehemencia de la izquierda, digamos así, en forma un poco simplista, por mi crítica al Consejo de Seguridad y a los palestinos, como de la derecha me criticaron cuando critiqué el estilo de las reacciones del gobierno israelí. Ana, no solo criticaste, sino que pusiste una frase categórica. Es un craso error que no hará más que profundizar el aislamiento. Sí, el aislamiento en cuanto al tema, digamos, al punto actual a raíz de esta votación, ¿verdad? Si tiene razón el primer ministro Netanyahu en declaraciones que formuló últimamente en varias ocasiones, al destacar la buena, digamos, el buen nivel de las relaciones internacionales de Israel, realmente con numerosos países del mundo, una ampliación de relaciones muy grande, un interés constante de numerosos y diversos países de todos los confines del mundo de llegar a Israel, piden reuniones con el primer ministro Netanyahu, vienen a Israel a interesarse por lo que es
parte auténtica de la realidad israelí, la innovación, el pensar fuera de la caja, un montón de cosas con los que Israel también aporta a otros países del mundo. Pero en este punto actual, creo que el estilo, por ejemplo, de suspender los contactos, como decía, con las embajadas, de, por ejemplo, cancelar la visita programada para la semana que viene del canciller de Ucrania, un país amigo de Israel, que dicho sea paso judío, como dato interesante. Dentro de pocas semanas iba a venir el canciller de Senegal. Esas cosas, yo creo que el estilo fue equivocado. Ahora reconozco, volviendo a mi autocrítica de antes, ¿no? Que es más fácil criticar que decir, y bueno, ¿y vos qué harías, no? Que no sé decir exactamente cómo se puede expresar firmemente el rechazo a la resolución que se siente en Israel con un estilo, no es cuestión de ser más diplomático. Yo personalmente creo que estas medidas a corto plazo no son buenas. Tendrá razón Netanyahu, que dijo, estoy seguro que esto va a fortalecer los lazos con las naciones del mundo, porque van a ver que aquí hay un pueblo que sabe mantener su dignidad. Eso el tiempo lo dirá, y quizás yo me voy a tener que comer el sombrero. Está perfecto, ojalá que sea así, que no haya ningún socavamiento de las relaciones internacionales. De todos modos, más allá de la crítica que la siento, sí creo que Israel, que el gobierno se equivocó en el estilo de las reacciones, aunque sí tenía que hacer algo para expresar su rechazo a la resolución. Quizás el tema principal, porque ahora está esa tormenta política que a mí me llevó también, me ardía las manos, ¿no?, por escribir lo que sentía. Creo que lo que más debe preocupar a los israelíes de izquierda, de derecha, de centro y a los palestinos es que con esta forma de actuar, llevando a la arena internacional las iniciativas, tratando de usar a las Naciones Unidas en este caso, y puede ser otros marcos mundiales, como el marco en el cual se presiona a Israel para conseguir los palestinos lo que deberían conseguir en una mesa de negociaciones, en la que también ellos deberían hacer concesiones, y también Israel. Creo que es un craso error que no va a acercar la paz. Ese es el error principal, más allá de las tormentas políticas de ahora. Para mí ese es el problema central. En las épocas de un ex primer ministro israelí, Ehud Barak, el laborista, que ahora no está en la política, él decía, cuando había problemas en el proceso de paz, se precisan dos para el tango. Por supuesto que cada lado dice, ¿verdad?, que el que baila mal el tango es el otro. Conocemos el discurso. Ana, ahí está. Por último, ¿ha habido algún cambio de sede de los embajadores? ¿Se llamó a nuestra representación diplomática ante el gobierno de Israel para plantearle esta suerte de enfriamiento de relaciones? No, te diré que a mí me consta, tanto de Uruguay, que por supuesto es siempre lo que más me interesa, como de otros países que evidentemente fueron llamados los embajadores, justo, fíjense que ayer Navidad, ¿verdad? Claro. Vacaciones de Navidad, de Año Nuevo, y tanto nuestro embajador Néstor Alejandro Rosa, embajador diplomático profesional de carrera, está fuera de Israel ahora en vacaciones familiares. Efectivamente. Como por ejemplo yo me interesé en especial el caso de España, porque yo transmito y escribo a España. El embajador de España tampoco está en Israel, está en España justamente, entonces fue el encargado de negocios, Miguel Moro Aguilar, en su lugar. A ambos, y de nuestro país fue Giancarlo Guibaudi, que es el cónsul, el encargado de negocios, fueron en lugar de los respectivos embajadores. A ambos, por supuesto, se manifestó la protesta del gobierno de Israel. Yo me atrevo a decir, como suposición mía, que eso no socava nada las relaciones que a nivel personal tienen siempre los diplomáticos con los jerarcas de las regiones respectivas en la Cancillería, ¿verdad? En nuestro caso de América del Sur, en el caso de España, los de la división de Europa. Pero formalmente eso es un encuentro entre gobiernos, entre estados, y eso es lo que se tenía que manifestar en una situación así. Pero no se les avisó a los diplomáticos de la suspensión de los contactos con las embajadas, sino se expresó la protesta por la posición adoptada en el Consejo de Seguridad. Quizás será porque la decisión de suspender los contactos fue posterior, eso no lo sé. Ana Jerosolinski, muchas gracias por este contacto con La Tarde en Casa. Gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Bueno, saludos a la familia y feliz Navidad para todos. Gracias, felices fiestas a todos. Gracias. Breve la pausa porque tenemos dos invitados aquí en nuestro estudio. Vamos a hablar de la rotación de las ferias vecinales. Usted, vecino, vecina, tiene una feria cerca, no se vaya de la pantalla de La Tarde en Casa. Feria Nocturna del Buceo, el mejor y más grande shopping al aire libre.